Bueno, buen día, señoritas, que Dios les bendiga. Bienvenidas a su clase de contabilidad. El día de hoy vamos a ver algunos aspectos sobre la contabilidad agrícola, ¿sí? Eh, no vamos a leer la información que está acá. Dice, es una rama especializada de la contabilidad general que tiene por objeto eh, de llevar razón y cuenta de la formación, administración y consumo del patrimonio agrícola. Podemos decir que esta consiste en una serie de procedimientos en los cuales tiene por norma determinar el costo del cultivo y distribución de un producto agrícola, ganadero y las distintas actividades que se requieren para su obtención y distribución, así como planear y medir ejecuciones del trabajo. La explotación agrícola ganadera es esencialmente y un proceso industrial. Si las fincas o granjas se dedican únicamente y exclusivamente a operaciones de cultivo de granos, heno, hortalizas, frutas, flores y otros, entonces la contabilidad será agrícola. Pero si las operaciones de estas se refieren al ganado, entonces se dice que esta es ganadera. Hay veces en que esas tienen doble explotación, es decir, la agricultura y la ganadería, en donde se ha dado en llamarse en contabilidad agropecuaria. Las empresas agrícolas y ganaderas dedican sus capitales a la explotación de los recursos del campo. La contabilidad agrícola suministra información sobre la administración y rendimiento de este patrimonio. Se trata de un proceso industrial que establece un capital invertido en cada cultivo, los gastos de operación, costos totales y los resultados, o sea, la pérdida o ganancia obtenida. La contabilidad agropecuaria, por la clase de operaciones que realiza, se dice que es especulativa, ya que el fin primordial de ella es determinar al finalizar un periodo económico los beneficios y quebrantos que puede tener la empresa. Importancia. Siendo Guatemala un país eminentemente agrícola y por naturaleza muy rico, en cuanto a tierra se refiere, es de suma importancia conocer aspectos relacionados con la contabilidad agrícola, ya que por medio de ella podemos determinar un monto de capital invertido en cada cultivo, costos y gastos de operación, resultados, o sea, pérdidas y ganancias, obtenidos por los mismos. El más importante, al igual que en cualquier actividad en la cual se trabaje, es el conocimiento de la actividad a la cual se dedique la empresa agrícola, a través de la observación e indagación en el campo sobre los siguientes aspectos: clase de cultivo, extensiones de los mismos, sus características principales, tales como vida de cada uno, su año agrícola, cuál es la temporada de cosecha, trabajos culturales. Debemos familiarizarnos con la terminología usada en cada lugar y sobre el significado que tiene. Debemos conocer cómo se vende el producto en cuanto a su unidad de medida, su estado, con o sin proceso, el lugar, sea en la finca, en la bodega del comprador, en el puerto o bien si se exporta directamente. Debemos conocer los diferentes factores de conversión utilizados para cada cultivo y debemos actualizarnos por la zona, ya que los mismos pueden variar dependiendo o atendiendo a la ubicación y a la variedad de planta. Es importante enseñar que casi por norma general en todas las fincas se divide a la misma área, a las cuales se identifican por nombres o por números, y en algunos casos se obtienen diferentes resultados en cada una de ellas, por lo que es importante conocer aspectos tales como la edad de la población, distancia de siembra para poder determinar la población en el área y así determinar rendimientos, variedad sembrada y otros. Luego tenemos acá
Dice principales cultivos y características. Permítame ver acá. Principales cultivos y características contables. Cultivos temporales. Son cultivos que germinan, crecen y se reproducen y mueren en el mismo año, como por ejemplo el maíz, el frijol, arroz, trigo, sorgo o maicillo, papa, algodón, tabaco y otros. Y luego están los cultivos permanentes, dicen denominados así porque su fase de recolección está sujeta a periodos anuales, requiriendo de siembra única. Dentro de estos están el café, la citronela, el té de limón, los cítricos, el achiote, el aguacate, el hule y los árboles frutales. Cultivos semipermanentes son aquellos cultivos por periodo agronómico que va de 1 a 5 años, como la caña de azúcar, y dependiendo del del objeto, el plátano y el banano. Entonces tenemos aquí distintas clases de siembra, ¿verdad? Los cultivos y cómo se clasifican, ¿sí? Ya sea si son de un año menos, pues temporales o permanentes, los que se siembra y duran mucho más las matas, ¿verdad? Como el caso del café. Recordemos que Guatemala es un país muy conocido por su café a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, eh, pues es importante conocer algunos aspectos de estos cultivos. Dice, en primer término, se observa que la explotación agrícola es un proceso industrial y el proceso terminado es todo lo que el explotador envía al mercado como granos, heno, algodón, etcétera. Después de habérseles incorporado los elementos del costo de producción, mano de obra, insumos o materiales y costos indirectos de producción. Además, existen otras características de la actividad agrícola en la que es importante mencionar de los insumos amortizables, que consisten en acumulaciones de gastos que representan costos que existen físicamente, pero se encuentran en proceso de desarrollo hasta convertirse en productos terminados. Es decir, que son gastos y costos en que incurren las empresas que explotan cultivos permanentes o semipermanentes como cañaverales, campos de piña, hule, café, etcétera. Para las siembras, para la explotación, tiene 4 etapas que son fomento, siembra, cultivo y recolección. El fomento es la actividad que permite en una tierra virgen que una tierra virgen quede en condiciones de ser cultivada sin tener relación con el tipo de siembra que va a realizar. Es decir, que en esta etapa a la tierra se le despoja de toda vegetación y se le extrae hasta las raíces de los árboles, si los hubiere. Los gastos de mano de obra y equipo y materiales que se acumulan en una cuenta de activo en la cual se amortiza en la primera cosecha que se obtiene, acreditándose los importes anuales directamente a cuenta de activo y cargándose a los costos de las cosechas que se han recogido, en este caso, cuentas de gastos respectivos. La siembra se amortiza, dice, a los periodos de aparición de las plantas y se acostumbra a ponderar la productividad de las distintas cosechas, cuando las mismas como condición natural en las plantas varían notoriamente en su cuantía y calidad. El cultivo se da cuando las plantas han producido los frutos y estos ya están en condiciones de ser aprovechadas por los consumidores finales. En este momento propicio para que se ejecuten la recolección de los mismos para que posteriormente sean enviadas al mercado. Luego dice explotaciones ganaderas, aunque pertenecen a otra actividad, sí está muy ligado a la actividad agropecuaria. Por medio de esta, el hombre domestica a las diferentes clases de ganado con el propósito de obtener productos
y subproductos que se destinan a la satisfacción de sus necesidades básicas. Es importante conocer que en cualquier cultivo se tiene tres etapas bien definidas, que son preparación y siembra, cultivo o mantenimiento y cosecha. Preparación y siembra. Dice, es el periodo de tiempo comprendido entre la preparación de la tierra y siembra propiamente dicha del cultivo en el campo. Generalmente comprende preparación en forma manual o mecanizada de la tierra, preparación o compra de semilla, o bien la elaboración de semilleros y almácigos, si se da el caso, aplicación de productos químicos, preparación y siembra de sombra, riego y la sombra de la tierra del cultivo escogido. Bueno, hoy en día con esto de la siembra, ¿verdad? En muchas fincas, eh, hoy en día pues con el uso de la tierra, muchas veces la tierra ya no produce como antes, ¿verdad? Antes, tiempo de los abuelitos, pues la tierra producía de una manera realmente vigorosa, ¿verdad? Las plantas producían y las plantas daban con toda su fuerza, toda su energía. Hoy en día, pues ya la tierra, pues en muchos lugares está ya cansada, ¿verdad? Lógicamente por el uso. Sí, es como cualquier ser vivo, ¿verdad? La tierra, pues puede morirse, ¿verdad? Necesita aún ser cuidada o tener su descanso, ¿sí? Con esa razón, por ejemplo, incluso en la Biblia menciona que Dios al pueblo de Israel les dio la orden, ¿verdad?, de que podían sembrar las tierras y que por 6 años las iban a trabajar y que al séptimo año tenían que darle descanso, ¿sí? Para que la tierra pues se recuperara, ¿sí? Cosa que pues actualmente no se hace, ¿verdad? Bueno, dice cultivo o mantenimiento. Es el lapso, es el lapso, el tiempo comprendido entre la etapa de siembra y la cosecha. Y dentro de la misma se comprende todo tipo de trabajo cultural de la planta, tales como limpieza, fumigación, riego, deshige, descombres, poda, etcétera, ¿sí? Eh, Aquí pues son términos para ustedes completamente nuevos, ¿verdad? Y es importante conocerlos, ¿sí? Por ejemplo, podría suceder que alguien de ustedes pudiera hacer un momento determinado, pues conseguir trabajo y cuando le mire la empresa es agrícola, ¿verdad? Y uno, pucha, eso casi ni lo vimos, ¿verdad? Otra vez el último día lo vimos y solo vimos un poquitillo. Pues realmente en sí la contabilidad, pues básicamente la base es la misma, ¿verdad? Claro, lo importante, pues, como decía al inicio, pues eh, uno debe preguntar, ¿verdad? Igual en cualquier empresa, uno siempre va a aprender, va a conocer cómo es el proceso, ¿sí? Qué cuentas se utilizan y cómo se trabaja en esa empresa, ¿sí? Porque uno pues en la escuela, en el colegio aprende pues lo básico, ¿verdad? Sí. Pero ya en la práctica cualquier empresa van a ser diferentes, ¿verdad? Los controles, los registros, forma de manejo. En este caso, pues especialmente si son empresas agrícolas, ¿sí? Puede ser una empresa, por ejemplo, de café, que va a ser diferente a una empresa de caña de azúcar, o una algodonera, o una empresa que se dedica a sembrar maíz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son procesos diferentes y uno tiene que preguntar, ¿verdad? No es que uno se las sepa todas, uno muchas veces lleva una empresa sin saber nada y tiene que preguntar, básicamente, que le explique, ¿verdad?, cuál es el proceso, qué se dedica a la empresa, qué siembra, cómo se siembra. Cuando lo siembra uno tiene que, ahí sí como un niño, ¿verdad? Preguntar y preguntar y preguntar para, pues, uno conocer. Si uno no pregunta, pues se queda una luna, ¿verdad? Y ay, no importa. Pero después, cuando uno ya trabaja y registra, conociendo uno, pues, cómo se trabaja, pues ya uno ya le hace clic, pues, los registros contables, por qué se va a registrar así, o cómo es que lo registran, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. No sé si me queda aquí, cultivo o mantenimiento. Dice, es el lapso comprendido entre la etapa de siembra y la cosecha, y entre la misma se comprende todo tipo de clase de lo ya leído. Ok. Luego dice, la cosecha es el periodo durante el cual se recoge el fruto de la planta y dependiendo del cultivo,
recibe diferentes nombres, tales como corte, por ejemplo, el café es corte, zafra, en el caso de la caña de azúcar, se le llama el proceso de corte a la caña, se le llama zafra, eh, o recolección, ¿sí? En algunos casos, la pizca, por ejemplo, o en el caso del maíz, etcétera, ¿sí? Muchos términos diferentes. Estas tres etapas mencionadas se identifican en forma clara en cualquier cultivo y lo único que varía es la duración de cada una de ellas y los intervalos en los cuales las mismas pueden darse. A continuación se mencionan algunas formas de identificarlas. Existen cultivos en los cuales se dan tres etapas en un periodo de tiempo sumamente corto, generalmente mayor a un año. Por ejemplo, el maíz, el melón, trigo, sandía, algodón, etcétera. Esos son cultivos que cada vez que se van a sembrar, se debe repetir todo el proceso, ¿sí? Básicamente, pues, es una siembra nueva, ¿verdad? Se repite todo el proceso año con año, ¿verdad? Es algo cíclico que debe reiniciarse, ¿verdad? El maíz no es que sembramos maíz y la misma mata nos va a producir todo el tiempo, ¿sí? Sembramos maíz hoy, va creciendo la matita, nos da el fruto, ¿verdad? Nos da las mazorcas, primero el elote, ¿verdad? Hablando de elote, qué rico el atol de elote. Luego nos da el maíz, ¿sí? Donde es base, ¿verdad? Para nosotros, hacemos nuestras tortillas y todo lo que conocemos, pero al terminar de producir, la mata se seca, ¿verdad? Se muere. Y el otro año volver a sembrar, ¿verdad? Preparar la tierra y sembrar. Inciso B dice, existen cultivos en los cuales la etapa de siembra se efectúa una sola vez y luego la cosecha, ¿verdad? El cultivo vuelve a retoñar, con el cual solamente se repite entre una cosecha y otra. Y básicamente entre eso van a estar las etapas de mantenimiento, de cuidado de las matas, ¿verdad? Que no se llene de de maleza, ¿verdad? Limpiar las matitas para que pues pueda producir correctamente, ¿sí? O deshojarlas, ¿verdad? Cuando nacen muchas hojitas, eso le quita vitalidad a las plantas. Por ejemplo, en el caso, digamos, de los árboles duraznales, por ejemplo, ¿verdad? O si alguien tiene un duraznal en su casa, si lo dejamos crecer libremente como nazca, le van a hacer muchas hojas, muchas ramas. Si lo dejamos así, posiblemente no va a producir tanto fruto, ¿sí? Pero la gente que ya conoce, pues lo deshoja, ¿verdad? Le corta las ramas más pequeñas o las más débiles, o algunas que van verticalmente, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los duraznales o melocotones, esas ramas que crecen verticalmente, esas hay que cortarlas porque esas solo le quitan vida a la planta, ¿sí? Y ocupan espacio, o si están muy cargadas también de fruto, ¿verdad? Muchas a veces hay que quitarle algunos para que los frutos puedan darlos robustos, ¿verdad? Que sean grandes y no de una cantidad exagerada y todo chiquitito, ¿verdad? Depende de lo que queramos y tengamos, ¿verdad? Bueno, entonces estamos acá. Existen cultivos en los cuales la etapa de siembra se efectúa una sola vez y luego la cosecha. Eh, el cultivo vuelve a retoñar, con lo cual solamente se repite entre una cosecha y otra. Les decía, las etapas de mantenimiento y cosecha. En estos casos se recomiendan distribuir el costo de la primera etapa, que es preparación y siembra, entre la vida útil que se estima del cultivo y la parte que corresponde a un periodo que se adicionará los gastos de las otras dos etapas que se, eh, se son comparados contra la cosecha de este periodo. Como ejemplo de este tipo tenemos el maicillo, que es un año calendario. Se cosecha dos veces. Y la caña de azúcar, cuya vida útil eh, de la plantación se estima, dice, en 5 años. Luego tenemos inciso C. También existen cultivos que para llegar a ser cultivados requieren de un periodo de maduración de varios años. En este caso es recomendable a través de una acumulación establecer cuál es el costo de la plantación al momento de convertirse en una unidad productiva económicamente hablando, para poder distribuir este costo como un agotamiento dentro de la vida útil estimada de la plantación.
No está de más indicar que luego de entrar a la etapa productiva, únicamente se podrá identificar las etapas de mantenimiento y cosecha en cada año, como por ejemplo el aguacate, la papaya, el durazno, la manzana, etcétera, ¿sí? Entonces son árboles que se siembran y regularmente no dan en el primer año, ¿verdad? Sino es un proceso un poquito más largo. Actualmente, por ejemplo, el aguacate Hass, ¿sí? Ese aguacate es muy especial, ¿verdad? Pero el aguacate normal tarda, ¿verdad? Tarda en dar. Y esos años no hay productividad, ¿verdad? No hay ganancias, ¿sí? Es la primera fase. Aunque el aguacate Hass, les decía hoy en día, sí, sí permite ya al primer, o creo que al segundo año ya empezar a dar fruto, ¿verdad? Bueno, dice, es recomendable para efectos contables adaptar el periodo contable con el año agrícola del cultivo más importante, la cual se dedique a la empresa, a efecto de facilitar la comparación de ingresos contra gastos. Sin embargo, cuando esto no sea posible, los gastos de mantenimiento de una plantación que se incurran dentro de un periodo fiscal y que corresponda a la cosecha del año siguiente deberán de considerarse para efectos contables como un gasto anticipado. Entonces, dependiendo del producto, dependiendo del tipo de cosecha que tengamos, pues se podría adaptar el periodo contable, ¿sí? Aunque para la SAT, pues el periodo contable que está es, digamos, general es del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nuestra cosecha o nuestro producto se inicia, por ejemplo, en junio y termina la cosecha en julio? Sí queda el periodo como descompensado, ¿verdad? Entonces, pareciera con un periodo contable estaría todos los gastos y hasta en el otro como que tendríamos reflejada la ganancia, ¿verdad? Entonces en un año habría pérdidas y hasta el otro solo ganancias. Entonces la empresa, recuerden aquí, la empresa puede solicitar un periodo diferente a la SAT, dependiendo en este caso, pues, por el tipo de actividad que realiza, que es una actividad agrícola. Luego tenemos un apartado que les puse acá de clase de trabajadores en una plantación agrícola, ¿sí? Aquí nos habla, por ejemplo, de los rancheros, ¿sí? Bueno, en forma general dice las empresas agrícolas utilizan tres tipos de trabajadores, identificados así, rancheros, voluntarios y cuadrilleros, ¿sí? Habla de los rancheros, quiénes son los rancheros, quiénes son los voluntarios y quiénes son los cuadrilleros, ¿sí? Eh, También tengo aquí algunos costos, dice que pueden interesarle al administrador de una empresa agrícola, ¿sí? Tenemos costo de una plantación por extensión, por manzana, por cuerda, etcétera, ¿sí? Dependiendo de la plantación, pues nos va a interesar conocer el costo de la plantación, ya sea por manzana, no manzana de la fruta, sino manzana, ¿verdad? Una manzana de tierra, una cuerda, como a veces se mide, ¿verdad? O si es una finca por hectárea, por caballería, ¿verdad? También está el costo por unidad de medida, ¿sí? Ya sea por unidad, por quintal, por tonelada, por libras, por ciento, etcétera, o por árbol, por ejemplo, ¿verdad? Tres, costo por etapa de cultivo, semillero, almácigo, planta sembrada, planta en desarrollo, etcétera. Costo de un trabajo, si se hace en forma manual o mecanizada, costo de una aplicación de un producto químico, donde se utilizan fertilizantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas, ¿sí? Y aquí pues es importante conocer un poco de cada de estos aspectos, ¿verdad? Si no sabemos qué es un fertilizante, pues investigar, ¿verdad? Herbicidas, fungicidas, insecticidas. 6, costo de una actividad específica, que son las limpias, desombres, fertilización, arado, corte. 7, costo alternativa de hacer un trabajo o compararlo. Ejemplo, almácigos. Costo alternativo entre vender un producto con o sin proceso industrial. Costo de productos principales, productos y subproductos. Y aquí en este siguiente título, pues tenemos, dice, una pequeña recapitalización de la NIF 34, que nos habla de actividades especiales, ¿sí? La NIF, pues, son las normas internacionales de información financiera.
Y esta NIF 34 pues habla de las actividades especiales y habla acá un poquito de la agricultura, ¿sí? Yo solamente puse la primera parte, ¿sí? Hay más información, pero no puse toda la información, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan leer un poquito y conocer. Y luego tengo acá información sobre un modelo de un inventario de una finca agropecuaria, ¿sí? Aquí nos da el modelo de inventario de la finca El Paraíso del Ganadero y nos están dando los datos para elaborar un inventario. Y nos habla que las actividades se iniciaron el 1 de abril del 2009. ¿Sí? Nos da toda la información de lo que tiene la finca, ¿sí? Que tiene maíz, café, azúcar, todo en quintales. Tienen toros, ¿sí? Ahí está. Tiene siembras y tiene animales, ¿verdad? Tiene vacas, novillas, etcétera, terneras, mulas, caballos, bueyes, tractores, machetes, piochas, escritorios, tiene comida para los animales, ¿eh? Eh, y nos da toda la información complementaria que tiene una póliza de seguros, la finca está hipotecada en el banco agromercantil por tal valor, que por los camiones se debe, hay deudas de letras de cambio y que se deben 25 quintales de azúcar, ¿sí? Ahí está la información. Y aquí está ya el inventario, ¿verdad? Que se hizo de esta finca, ¿sí? Para que ustedes pues, lo puedan visualizar y leer y analizar. Y cómo es que en este caso, pues, las cuentas que se utilizan y se presentan. Así que tenemos activo corriente, almacén de productos, ¿no? Los quintales de café y azúcar, almacén de abastecimiento, se registró el maíz, el frijol, la cal, material de construcción, ¿sí? Ahí está el cemento, los ladrillos, rollos de alambre espigado, ganado de producto, y ahí están los toros, las vacas, las novillas, terneras, los seguros pagados por anticipado, tenemos caja, banco agromercantil y el no corriente, pues está lo que es el ganado, ¿sí? Ganado de labores y movientes, las mulas, los caballos, los bueyes, luego el mobiliario y equipo, los vehículos que tiene la empresa, la finca, la maquinaria, monturas y aperos. Y en esta cuenta se registran las sillas de montar, los frenos, las cinchas que son como cinchos, ¿verdad? Los mantillones, eso sí no recuerdo qué es. Estoy trabajando en unas fincas, pero esto sí no me suena y no lo recuerdo. Ah, ahí me aclararon algo. Esto se pone debajo de las sillas, ¿sí? Las sillas son la silla de montar, ¿verdad? Que ponen en los caballos, ¿sí? Son los mantillones. Útiles de labranza, ¿sí? Machetes, azadones, piochas. Y están terrenos y plantaciones, lo que tiene el edificio, el total de activo, ¿verdad? Y luego el patrimonio neto, así como está aquí el patrimonio neto de la finca, el capital o patrimonio neto y el pasivo que tiene la finca y su resumen de inventario, ¿sí? Básicamente este es el modelo, ¿verdad? De un inventario de una finca agropecuaria, ¿sí? Para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Y lo puedan pues leer más despacio y tener un poquito de conocimiento en cuanto a lo que son las fincas agrícolas o ganaderas, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Bueno, entonces ahí tienen este documento, ¿verdad? Que pues si les sirve y consideran que les puede servir, pues lo pueden imprimir, ¿verdad? Eh, igual tengo una nomenclatura de contabilidad agrícola, ¿verdad? Si alguien está interesado y me dice, se la podría escanear y subirse, la verdad. Ahora si ya están cansados de conta, dicen ya no más conta, pues ahí quedamos, ¿verdad? Ok, señoritas, bendiciones, nos vemos al ratito. Sí, se me cuidan. Y ha sido un gusto estar con ustedes.